Bien, pueden, por favor, ir al chat y poner presente para iniciar la clase del día de hoy y así tener la asistencia de ustedes en esta sesión. Bien, una sola vez nada más. ¿Sí? Pueden poner presente. Listo, ahí estoy viendo que ya están consignando su asistencia. Entonces, vuelvo a repetir, tema física, características físicas del movimiento mecánico, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, miércoles 19 de mayo del 2021. Bien, iniciamos. Galileo y Galilei y la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Te hacía mención. Es cómo se le llama a esa parte de la física que se va a encargar del estudio del movimiento. ¿Y qué tiene que ver Galileo Galilei? Galileo Galilei, que nació en 1564 y murió en 1642, es para muchos el padre de la ciencia moderna. Investigó en muchos campos de la ciencia, entre ellos sobre la fuerza de gravedad en aquella época del Renacimiento. Por ejemplo, no se explicaba por qué un objeto siempre caía hacia el suelo y no se iba hacia el cielo. Definió lo que después se sistematizaría en la primera y segunda ley de Newton, lo cual ha valido para ser considerado Galilei como un primer relativista, estudio de la relatividad, ¿no? El que escribe el libro de las leyes de Newton es Sir Isaac Newton, en un libro que se llama Principios de la Filosofía Natural, Física. Así titula el libro, es una tesis, ¿no? Newton ahí plantea por primera vez estas leyes de la gravedad y habla de esa situación llamada gravedad que afecta a todos los cuerpos cercanos a la Tierra y trata de dar una explicación del por qué los cuerpos caen hacia el suelo y no se van hacia el cielo, ¿no? Un tributo que rinde Isaac Newton a Galileo Galilei es que hace una dedicatoria en donde él escribe: para poder mirar u observar, para poder llegar a ver a donde han mirado mis ojos, he tenido que auparme en hombros de gigantes. Y esos hombros de gigantes, en donde dice Isaac Newton que se subió para mirar, ¿no? Una forma figurativa de decir, poder entender y comprender aquello que hice ley y tesis, es Galileo Galilei, uno de esos gigantes a los cuales se refiere Isaac Newton. El otro es Nicolae Copérnico, contemporáneo de Galileo, que también hablaba sobre las teorías en la cual se movía nuestro sistema solar. ¿Bien? Esto es, ¿no? ¿Qué hacía Galileo? Presta atención. Dice, cuando cuenta la leyenda que Galileo se subió a la torre inclinada de Pisa y dejó caer dos balas de cañón de diferentes tamaños y masas, comprobando que los cuerpos llegaban al suelo al mismo instante. Repitió el experimento infinidad de veces para demostrar que la masa y el tamaño y la forma no influían en la velocidad a que los cuerpos llegaban al suelo, ya que llegaban al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, muchos dudan de la existencia de este experimento, ya que no hay constancia histórica, solamente se conoce porque supuestamente un estudiante o alumno de Galileo contó que se produjo esa situación. Ahí tienes en la figura, dos cuerpos son soltados de distintas masas y tamaños y caen al mismo tiempo. Sí, de repente por ahí les va a aparecer algo que no es verdad. Y seguramente alguien me va a decir, profe, si yo suelto una pelota o una bola de billar con una pluma, no van a llegar al mismo tiempo. Sí, y es correcta esa afirmación. Posteriormente, años después, en el estudio del movimiento, se descubre que los cuerpos, independientemente de su masa, ¿sí? Y esta observación es muy importante para un estudio posterior
cuando hagamos el estudio del movimiento vertical de los cuerpos. Les digo que un cuerpo, independientemente de su masa, ¿sí? Si es soltado, uno y otro al mismo tiempo, van a llegar al suelo al mismo tiempo y se van a desplazar juntos. No importa si es una pluma o una bola de billar, pero la consideración que debemos de tener es que esto se cumple en el vacío, en el vacío. O sea, debe ser un lugar aislado donde se extrae todo el aire y dentro de ese lugar que es vacío, tú sueltas una bola de billar y una pluma y van a llegar juntas al suelo. Va a suceder eso. Y experimentalmente, ¿no? Se necesita una cámara de vacío para ver eso. Y seguramente los que estudien ingeniería y hagan laboratorio de física en las universidades, ¿sí? Sí existen cámaras de vacío. Y ahí se pueden verificar estos estudios en una forma real. Bien, por ahora solamente te cuento la historia. Uno de los que aportó conocimiento y teoría para el estudio del movimiento fue Galileo Galilei y Sir Isaac Newton, como otros muchos hombres de ciencia, ¿no? Bien, vamos a continuar. Como preámbulo, ahí tuvimos eso, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer la descripción esquemática de lo que vamos a ver el día de hoy respecto a las características físicas del movimiento o lo que es el estudio o el inicio del estudio de la cinemática. ¿Qué vamos a hacer? Primero definir qué es cinemática. Luego, dentro de la definición de cinemática, se habla de movimiento. Definir qué es movimiento. Para luego analizar los elementos del movimiento mecánico o las características físicas del movimiento mecánico. Dentro de aquí vamos a ver varios conceptos. Sistema de referencia, móvil, trayectoria, espacio recorrido, vector posición, vector desplazamiento. Ya no te es extraño, ya estudiamos vectores, ¿sí? Distancia, velocidad media y rapidez media promedio. Bien, estos son los puntos o los tópicos que vamos a tocar el día de hoy y son de vital importancia porque a partir de aquí, ¿sí? En el posterior estudio del movimiento mecánico, nosotros vamos a tener que ya saber y entender qué significa cada uno de estos conceptos. ¿Sí? Y es así como iniciamos esta parte que tiene que ver con el mundo del movimiento mecánico. Empezamos. Cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es la parte de la física que estudia el movimiento mecánico sin abordar las causas que lo generan. La cinemática no te va a responder por qué se movió un cuerpo. Esa pregunta se va a responder a través del estudio de la dinámica. Mientras que la cinemática lo único que va a poder hacer son las características observables, ¿sí? Del movimiento de un cuerpo. Posición inicial, posición final, velocidad, distancia, espacio, que no es lo mismo, ¿sí? Desplazamiento y posición. Velocidad media promedio y conceptos referidos a magnitudes que me van a ayudar a describir el movimiento mecánico. Bien, y para ello hemos estudiado previamente análisis dimensional, donde si yo te digo longitud, tú sabes unidad de medida. Si hablamos de velocidad o aceleración, también. En ese sentido, ya tenemos una comprensión básica y elemental de las magnitudes. Bien, que me van a ayudar a describir este tipo de movimiento. Movimiento. Miren, el movimiento es uno de los fenómenos físicos que se aprecia en todo momento. Sin embargo, muchos de ellos no son perceptibles, aun cuando estos se producen en forma
permanente. Desde los electrones que agitan los átomos hasta los grandes astros. Todo se encuentra en continuo movimiento. Un físico solía decir, no me acuerdo su nombre, pero sí voy a parafrasear, la forma básica y elemental de existencia de la materia es el movimiento. Sin movimiento no existe la materia. Y no hay materia que exista sin movimiento. Bien, de ahí la importancia del estudio de la cinemática. Un átomo, ¿no? Ya esto saben por el curso de química. Un avión, un atleta. Movimiento. A nivel microscópico, a nivel macroscópico. ¿Bien? Movimiento mecánico. El movimiento mecánico es el cambio de posición que experimenta un cuerpo o sistema respecto de un punto de referencia. Conceptos que debemos entender y comprender cuando hablamos de movimiento. Movimiento mecánico, cambio de posición. ¿A qué llamamos posición? Cuerpo o sistema, elemento que efectúa el movimiento. Punto de referencia. Vamos a explicar eso detalladamente. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a ver. Seguimos. Elementos del movimiento. Ahí tengo a mi amigo. ¿Qué es lo que usted está viendo? Es un plano cartesiano. Eje X, eje Y. Él está observando algo. Su ojito es el punto de intersección de los ejes coordenados. ¿Sí? Mire usted, ¿qué observa? Un móvil que parte de la posición A y se comenzó a mover. De repente es una mosquita, una mariposa que efectúa este movimiento. ¿Sí? Pero nosotros empezó en la posición A y terminó en la posición B. ¿Y cómo yo fijo la observación del movimiento? A través de una posición inicial y una posición final. Y esas posiciones se van a fijar respecto a un sistema de referencia, que es el plano cartesiano, cuyo origen siempre va a ser el ojo del observador. Él es el elemento que efectúa el movimiento, se va a llamar móvil. Esta línea lila punteada es la trayectoria. Lo voy a explicar más adelante. Fija su atención en el primer elemento a través de un vector que nace del origen de coordenadas, vector de posición A. Fija su atención la posición final, vector de posición B. Un vector es utilizado para fijar una posición. Profe, ¿solamente la inicial y la final? No. Dependiendo de cómo tengamos este vector, yo para cada punto perteneciente al movimiento de este cuerpo, puedo fijar varios vectores. ¿Sí? Este elemento lo puedo cuantificar y llevarlo a un modelo matemático y puedo describir el movimiento de un cuerpo en forma computacional. Pero para ello necesitamos estudios, ¿cierto? Pero te digo la idea, cómo analizan la ciencia el movimiento en su forma exacta o aproximada. Bien, entonces estos vectores me sirven para ello. Ahora, desde A hasta B hay un desplazamiento. A él le vamos a llamar vector desplazamiento. Y estos elementos lo vamos a describir a continuación. Y empezamos con lo primero, móvil. ¿Qué es móvil? Es el elemento que experimenta el movimiento mecánico, es decir, el que varía su posición en cada instante de tiempo. Está aquí, mira el puntero láser, pasa un tiempo, está por acá, pasa un tiempo, está por aquí, pasa un tiempo, está por aquí, un tiempo después estará por aquí. Para que esté en esta posición y en esta posición hubo que haber movimiento, ¿sí? Y eso se registra en un intervalo de tiempo. El tiempo en física es una magnitud que me va a servir para poder registrar un evento. Y ese evento solemos llamarlo fenómeno.
En este caso, el fenómeno físico se llama movimiento y el móvil es el elemento que desarrolla ese fenómeno o el movimiento mecánico. ¿Se entendió? Profesor, ya lo sabía, sí, pero se entendió. ¿Quedó claro? Si ya lo sabías, lo hemos aclarado. ¿Sí? Y si no lo sabías, te lo acabo de explicar. Y si no lo has entendido, te pido por favor que sin ningún temor preguntes para poder continuar con la clase. ¿Bien? Algo bonito. Lo puse porque me fascinó. Te hablaba del tiempo y el tiempo es una magnitud que nos sirve para registrar eventos. El nacimiento, ¿no? El tiempo de duración de una película, cuándo conocí a mi enamorada, cuándo me casé con ella, cuándo nació mi hijo, cosas así, ¿no? Cuánto dura la clase. Y desde los incas, mira, durante el imperio incaico se medía el tiempo con el intihuatana. Consiste en un pilar de piedra colocado sobre otro circular, donde se marcaban los intervalos de salida y puesta del sol, guiados por la sombra que proyectaba el pilar. El Intihuatana es una piedra inmensa, hermosa. La última vez que fui al Cusco no dejaban tocarla. ¿No? La gente va y dice, energía, energía, vamos a recargar energía. Entonces, a esa piedra dicen que le quitan energía y no te dejan tocarla para conservar su energía. Bonito fuera que una piedra tenga energía. Podríamos hacer muchas cosas con ella. Pero bueno, es el Intihuatana y era la forma. Hoy día existen muchas formas, ¿no? El calendario gregoriano, el que usamos comúnmente, el reloj, el cronómetro y formas para determinar el tiempo. Veamos lo que sigue. Trayectoria. Mira lo que me dice. Es la línea imaginaria que describe el móvil durante su movimiento. Y esta puede ser rectilínea, curvilínea o mixta. Bien, veamos. Vamos a centrarnos en dos tipos de trayectoria. La rectilínea y la curvilínea, que lo vamos a estudiar más adelante en tipos de movimiento rectilíneo o curvilíneo. ¿Sí? Mire usted, trayectoria rectilínea. Dice, cuando el móvil describe en su movimiento una línea recta. Presta atención a la pantalla. Fija tu atención a la pantalla. Mire ese móvil. Se movió de izquierda a derecha, describiendo una línea horizontal durante su movimiento. Mira la pantalla. Ese móvil se movió de derecha a izquierda, describiendo una línea horizontal en su movimiento. Movimiento rectilíneo horizontal. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Bien? ¿Solamente así, profesor? No. Mira, también puede ser un movimiento rectilíneo vertical hacia arriba o un movimiento rectilíneo vertical hacia abajo. ¿Vio? Y así nomás, profesor. No. Mira, ese es un movimiento rectilíneo oblicuo con tendencia hacia arriba y hacia la derecha. Movimiento rectilíneo oblicuo con tendencia hacia abajo y hacia la izquierda. ¿No? Y podemos tener, dependiendo de la posición que tengamos, una recta que describe el móvil durante su movimiento. A esta línea punteada es una línea imaginaria que describe el móvil durante su movimiento y a ello le vamos a llamar trayectoria. Y dependiendo de la forma que tenga, es rectilínea en este caso. Profe, ¿y también es curvilínea? Sí. ¿Una línea curva? Claro. Mira, cuando el móvil describe en su movimiento una trayectoria curvilínea, cerrada, movimiento circunferencial, o abierta, parabólico. ¿Y son los únicos? No. Son los que vamos a estudiar este año. ¿Sí? Por ejemplo, circunferencial cuando describe una circunferencia y parabólico cuando describe una curva abierta llamada parábola. Y hay movimiento elíptico también
¿Sí? Sí, también. Mixto también. Pero vamos a ver. Mire la pantalla. Mire, mire, mire. Preste su atención. Mire ese móvil. Describió una circunferencia durante su movimiento. Movimiento curvilíneo circunferencial. Mire, describió esta curva llamada parábola. ¿Vea? Durante su movimiento. Movimiento curvilíneo parabólico. Y estos son los tipos de trayectorias básicas asociadas a tipos de movimientos que se van a estudiar a lo largo de este año. ¿Sí? No se preocupen. En la medida que avancemos, vas a ir adquiriendo las herramientas necesarias para que puedas desarrollar. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? ¿Quedó claro lo que es trayectoria? ¿Sí? Dejemos que el silencio hable. ¿No? Hay otra frase más un poquito dura. El que calla otorga, dice, ¿no? Listo. Continuemos. Mire usted. La segunda característica es el espacio recorrido. Muchas veces cuando escuchan la palabra espacio, y esto está muy estigmatizado porque hablamos de espacio y ya están pensando en vuelos interestelares, en naves espaciales, en el infinito y más allá, y no es así. Físicamente, vamos a hablar de espacio relacionado al movimiento mecánico. ¿Sí? Relacionado al movimiento mecánico, el concepto de espacio se define de la siguiente manera. Mire, el espacio E que recorre un móvil está definido como la medida de la trayectoria expresada en unidades de longitud. Entonces, el espacio recorrido por un móvil, ¿qué es? ¿Qué es, campeón? Longitud. ¿Sí entienden esa magnitud, no? ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud en el sistema internacional? El metro. El metro. Excelente. O sea que espacio y longitud es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Veamos. Mire este móvil. Apareció aquí. Hace ese movimiento. ¿Sí? Él es el móvil, él es la trayectoria, es la línea imaginaria que describe el móvil durante su movimiento. Bien, tenemos trayectoria. Posición A, posición B. Yo quiero saber el espacio recorrido por este móvil. Tendría que agarrar una cinta métrica y medir cuánto mide esta línea de lila, ¿no? Y lo indico así. Esa línea curva que ven, la mido y eso me da la idea de espacio recorrido. Y se mide en unidades de longitud. Mire por aquí. ¿Qué pasa si tengo un móvil sobre una pista y este se mueve en forma horizontal? ¿Se da cuenta? La trayectoria es una línea recta. Posición inicial, posición final, A y B. El espacio recorrido por este móvil es la medida del segmento AB. Eso sería el espacio recorrido. La medida de la trayectoria expresada en unidades de longitud. Ahí la tenemos. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Qué debes de recordar? Trayectoria y espacio tienen una relación. ¿Qué es el espacio recorrido por un móvil? Es la medida de la trayectoria expresada en unidades de longitud. ¿Sí? Pregunten, por favor. Continuamos. Vector posición. ¿Qué es el vector posición? Es aquel vector que surge desde el punto de referencia, origen del plano cartesiano,
y nos indica la posición del móvil para cada instante de tiempo. ¿Sí? Posición plano cartesiano. Este móvil realiza este movimiento. ¿Sí? Inició su movimiento en esta posición A y registramos desde aquí una posición inicial. Ahí está, posición A. Para esta posición final B, trazamos un vector. Vector de posición B. Estos vectores, ¿sí? Vector R sub A, vector de posición A, vector R sub B, vector de posición B. ¿Qué me indica el vector de posición? La posición de un móvil respecto del plano cartesiano o el origen de coordenadas o un punto de observación del movimiento de este cuerpo. Puedo trazar infinitos vectores de posición, ¿no? ¿Sí? Pero lo dejamos ahí. Eso para un estudio más complejo. Sí, veámoslo de esta manera sencilla. Vector desplazamiento. El desplazamiento es un vector. Mire, es el vector que indica el cambio de posición que experimenta un móvil durante un intervalo de tiempo. Mire, voy a dibujar lo mismo que acá. Ahí se está repitiendo el dibujo. Lo pongo en línea punteada. Esta era la posición inicial, posición final. Al inicio estaba aquí, al final estaba acá. Es el vector que indica el cambio de posición. Si estabas en A, yo trazo un vector que marca la posición inicial hasta la posición final. A este vector se le conoce como desplazamiento. ¿Y por qué se dice? Es el vector que indica el cambio de posición que experimenta. Cambio de posición que experimenta el móvil durante un intervalo de tiempo. Cambio implica diferencia. ¿Sí? Mira, vamos a analizar. En el triángulo vectorial AOB, A, O, B. ¿Ves este triangulito? Es un triángulo vectorial. ¿Se acuerdan del método del polígono? Cabecita, colita, cabecita, cabecita. Este vector y este vector son consecutivos. Quien cierra la figura es este vector. Por lo tanto, este vector será el resultante de él y él, según el método del polígono. Él más él es igual a él, vectorialmente hablando. Yo quiero despejar el desplazamiento de. El desplazamiento sería vector posición B menos vector posición A. ¿Qué significa menos? Variación, diferencia, cambio. El vector desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un móvil durante su movimiento. Cambio de posición. O delta significa variación de posición de A respecto de B. Matemáticamente hablando. Tiene lógica con lo que se dice. Matemáticamente demostrado. ¿Qué es el desplazamiento? Es el cambio de posición que experimenta un móvil durante su movimiento. Ahí está. ¿Y cómo lo grafico así en forma rápida? Me ubico en la posición inicial del movimiento, posición final del movimiento y trazo un vector desde la posición inicial hasta la posición final. Y a ese vector le llamaremos vector desplazamiento en forma práctica. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Está quedando grabado, ¿eh? Muy bien. Distancia recorrida. Profe, ¿y espacio y distancia no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué es distancia? Está definida como el módulo del vector de desplazamiento, obviamente expresado en unidades de longitud. ¿Sí? Mire, tengo un móvil, se mueve. Él es el vector de desplazamiento, pero el tamaño de este vector será la distancia recorrida. El tamaño y su unidad de medida es el metro. ¿Sí? Velocidad media. Dice, es el vector velocidad que se define como el cambio de posición que experimenta un móvil en un intervalo de tiempo. Pero esto, cambio de posición, ¿qué es? Cambio de posición habíamos dicho que es desplazamiento. Él es el cambio de posición.
el desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad media es el vector desplazamiento sobre un intervalo de tiempo, variación del tiempo entre A y B. ¿Cuánto duró este evento? Ese es ese tiempo. O cambio de posición, vector posición B menos vector posición A sobre la variación del tiempo. Algo muy importante. El espacio recorrido E por un móvil es siempre mayor a lo mucho igual que la distancia recorrida por el mismo. Es mayor cuando el movimiento es curvilíneo e igual cuando el movimiento es rectilíneo. Espacio y distancia. Ambos son longitudes, pero no siempre es lo mismo. Mira, este es un movimiento curvilíneo. Él es el vector de desplazamiento. ¿Quién es el espacio? La medida de la trayectoria en unidades de longitud. ¿Y quién es la distancia? El módulo del vector desplazamiento, también expresado en longitud, en unidades de longitud. Se observa que esta longitud de esta curva va a ser mayor que la del vector desplazar, espacio mayor que la distancia cuando el movimiento es curvilíneo. Mira, movimiento rectilíneo, posición inicial, posición final. La medida de la trayectoria es el espacio. Yo trazaría un vector de aquí a aquí y va a coincidir en tamaño con el espacio recorrido por el móvil. Cuando el movimiento es rectilíneo, espacio y distancia suelen ser lo mismo. ¿Sí? ¿Preguntas? Este es un vector velocidad. Vamos a ver su módulo. Rapidez media. Es la distancia recorrida por un móvil, ya sabemos que es distancia, en cada intervalo de tiempo. Módulo del desplazamiento sobre el tiempo o distancia sobre tiempo. La variación del tiempo o la duración del movimiento. ¿Bien? Otro concepto que se utiliza es la rapidez media promedio. ¿Sí? Es el módulo de una velocidad. Está definida como el espacio total recorrido por el móvil durante un intervalo de tiempo. La velocidad media promedio es espacio total recorrido entre tiempo total. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, la clase se va a concentrar en el estudio de lo que es espacio y distancia. Bien, hasta aquí, jovencitos.